Bien, este video tutorial les enseñará cómo usar la clase conexión. Así que vamos a empezar mirando el constructor. El constructor recibe los datos necesarios, que son el usuario, la contraseña y la dirección donde está la base de datos, ¿sí? Este es otro constructor, uno que yo hice por defecto, pues a veces cuando uno va a hacer pruebas, entonces no le paren bolas. Este getInformes es para retornar lo que diga la base de datos, o sea, los mensajes que yo voy a enviar de la base de datos a la vista. Bueno, entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta es el método conectar. Estos son líneas por defecto. Aquí lo que tiene que decir es que él importa esta clase, Firebird SQL, JDBC, esto es un objeto que permite la conexión, y esta clase se carga cuando nosotros conectamos el driver de conexión en la carpeta de Java, ¿sí? El que te pasé. Bueno, entonces él carga esa clase, está dentro de un try catch, ¿sí? Por el control de errores. Si no se conecta o no puede cargar la clase o no la encuentra, pues él va a reportar ese error, ¿sí? Bien, lo siguiente que tiene que hacer es conectarse a la base de datos. Después de cargar el driver, entonces él se conecta, ¿sí? Entonces la URL es JDBC Firebird, esto es estándar, y localhost 3050. ¿Por qué? Porque este es el puerto por donde se le escucha el Firebird, ¿sí? Más el nombre y la dirección de la base de datos. Bien, aquí con este objeto driverManager.getConnection realizamos la conexión. Este con.setDatoCommit es, ¿de acuerdo? ¿Sí sabes qué es el commit? No. ¿Sí te acuerdas cuando uno le da commit a la base de datos? Aquí, digamos aquí en el, digamos tú haces una consulta, ¿no? O vas a hacer una inserción, digamos en la tabla. Entonces el commit es este, ¿te acuerdas? Commit o el rollback, ¿sí? Entonces, ¿para qué es esto? Para que cuando tú hagas alguna transacción, él haga autocommit. Porque si tú no lo pones esto, entonces él no va a meter nada. Él va a hacer la prueba. Entonces él dice, bueno, si está bien, entonces después uno le da commit. Él hace el autocommit de una vez. Bien. Y ya, de esto se trata el método conectar. De conectarse, cargar el driver y de poner este autocommit. Y ya. Informes igual a conexión exitosa, pues es para indicar que efectivamente sí cargó la base de datos, se conectó. Bien, este método funciona para actualizar cualquier cosa que tú vayas a actualizar, o vas a hacer una inserción, cualquier ese mismo. ¿Para qué? Para modificar los datos. Si tú vas a modificar, es con esto. Así sea una inserción, una actualización, una modificación o una eliminación usando el drop, usando el delete. Todo eso lo haces mediante este método, ¿sí? Bien, entonces ¿qué recibimos acá? Aquí recibimos la cadena, la consulta en lenguaje SQL. Aquí la recibimos. Entonces lo que hacemos es este statement es un objeto de la clase statement, ¿sí? Aquí y aquí usamos el objeto con, ¿sí? Que fue la conexión. Ahí en ese objeto con nosotros guardamos la conexión o la referencia de esa conexión que tenemos con la base de datos. Entonces con.createStatement es como decirle a la base de datos, hey, vamos a hacer una modificación. Entonces ya se prepara para recibirlo y vamos a manejar eso con statement. Entonces statement.executeUpdate es un método de este objeto, ¿sí? Y le pasamos como parámetro la cadena. Esto es muy estándar, así que, o sea, no deben aprenderse las líneas de código exactamente, ¿no? Porque esto es estándar. La clase de conexión es muy estándar. Esto también sirve para Oracle, para MySQL, es igual. ¿Es la misma? Sí, es lo mismo. Entonces es muy estándar. ¿Listo? De pronto en Oracle cambia lo del autocommit porque ya lo tiene configurado, a veces cambia lo de la fecha, no sé qué, pero es muy estándar esto. Bueno, entonces cuando esto está dentro de un try catch, ¿sí? Cuando no se produce ningún error, pues él dice actualización realizada y cerramos como ese vínculo que acabamos de crear, ¿sí? Ya, bueno, dejamos la base abierta, pero ya quitamos ese vínculo porque ya no lo vamos a actualizar más, ¿sí? Y ya, y se acaba.
El tercer método que es muy importante es Execute Query Statement. Este método es para hacer consultas, cualquier tipo de consultas. Cuando ustedes vayan a ir a consultar a la base de datos, la van a hacer por medio de este método, ¿sí? Entonces, ¿qué nos llega aquí? Nos llega la consulta con lenguaje SQL. Aquí volvemos a abrir la clase statement, ¿sí? Volvemos a crear un statement. Un statement es la consulta, ¿sí? Y execute query, si ven que es diferente, esto es una consulta, y esto lo obtenemos en REST. ¿Qué es REST? REST es un objeto, es un tipo de dato en particular. ¿Tú ya lo has trabajado, ya lo conoces? Sí, bueno, entonces ahí van a recibir consultas, un result set. Sí, el result set es muy fácil de manejar, es como si tú tuvieras el cursor afuera de toda la tabla de consultas. Bueno, y ya retornas el result set, ¿ves? El cuarto método que deben conocer de la clase connection es close connection. Ya, solo hace esto, con.close connection, .close, y cierra la conexión. ¿Sí? Bueno, entonces ahora sí viene la parte que ustedes van a modificar a su antojo. Esta clase es muy estándar, pero la clase servicios, que generalmente se llama servicios, es la que ustedes se van a encargar de modificar. Entonces, ¿de qué se encarga la clase de servicios? Aquí tenemos el método constructor, ¿sí? Que se encarga de recibir el usuario, el password y la dirección y con el nombre de la base de datos que vamos a cargar, y levanta, levanta, yo siempre digo levanta, instancia la clase conexión y le envía pues estos parámetros que acabamos de ver, ¿sí? Entonces aquí queda la clase conexión, aquí queda con estos objetos que vamos a manejar la conexión durante el resto del programa, ¿sí? Bueno, este informes.getInformes es para mirar a ver pues qué dijo la base de datos cuando se conectó o no se conectó, qué errores tuvo. Bien, este es otro constructor que tengo ahí cuando hago pruebas por defecto, getInformes. Entonces necesito el método getInformes para mirar los informes. Bien, entonces digamos aquí va a explicar este método que se encarga de adicionar una persona. Entonces yo qué hago, yo cuando recibo un objeto persona, ¿sí? Lleno con los daticos, yo lo que hago es construir la cadena de consulta. ¿Cómo lo hago? Entre comillas, es simplemente la cadena, es un string, y yo lo que hago es asignarle los valores. Entonces, ¿qué valores va a tener? Va a tener insert into persona, ¿sí? Así en lenguaje SQL, ¿sí? Entonces cédula, código, nombre, teléfono. Entonces los values, ¿quién tiene los valores? El objeto persona, ¿no es cierto? Si yo le quiero agregar a la persona otros datos, luego lo modifico. Es aquí, exacto. Es aquí. Claro, si tú modificas la base de datos, te toca modificar esto. Pero no tienes que modificar la clase de conexión, solamente este método. Solamente ese método. Sí, ya, porque el resto ya se encarga. Entonces mira, entonces yo aquí, ¿qué es lo que hago? Yo hago es concatenar. Sí, yo creo la cadena concatenando. Entonces o.get cédula, coma, ¿sí? O.get código, coma. Estas comillas pues ya son para concatenar, para manejar este string, ¿no? Aquí hay que tener cuidado porque como en este caso yo usé strings y enteros, ¿sí? Y a la base de datos van a ir integers y varchar. Entonces digamos creando esto tiene que tener mucho cuidado porque digamos el get nombre es un string y tiene que ir adentro de estas comillas, ¿sí? O sea, si tú alargas esto quedaría dentro de comillas, ¿sí ves? Si yo largo, ¿qué? O sea, si tú pusieras esto acá, ¿me entiendes? Si se vieran lineal, lo que pasa es que uno lo coloca así por orden. Entonces okay. El nombre quedaría dentro de comillas simples. ¿Sí? O sea, tiene que uno seguir estrictamente la sintaxis del SQL. Es recomendable omitir el punto y coma después de la sintaxis de la frase de SQL. ¿Sí? ¿Sí ves? Eso es todo igual. Y ya, termino de crear esta cadena. Y lo que hago es connection.executeUpdateStatement, que fue el método que explicamos en la clase de conexión, y le envío la cadena, ¿sí? Entonces ¿qué me va a hacer? Pues me va a hacer la inserción, ¿sí? Aquí. Entonces si fue exitoso me retorna un true, si no pues me retorna un false, ¿ves? Entonces yo capturo eso y aquí retorno la respuesta. Entonces, ¿a dónde uso yo esto? Entonces mira, vamos a ir a GitPersona. Yo lo uso en agregar. Entonces digamos aquí, valido que todos los campos estén correctamente digitados, ¿sí? Que sean numéricos
y le digo servicios.buscar persona para que, bueno, ya les explico eso. Aquí creo un nuevo objeto persona y ¿a dónde lo envío? Aquí en servicios.adicionar persona y le envío el objeto. ¿Sí ves?